nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso, bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Con ustedes, su servidor, el pastor Orlando Granados. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios nos da mandamientos? Y déjeme decirle algo. Yo creo que todos de alguna forma nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué es que Dios nos da mandamientos? Pero realmente sabemos por las Escrituras que esos mandamientos no son para hacernos la vida difícil. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Por eso es que nos dice qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. La razón de esos mandamientos o de esas órdenes sobre cómo conducir nuestras vidas es para protegernos de las cosas que nos producen daño. Fíjese que todo mandamiento trae una promesa de bienestar para los que la practican. Al final de la obediencia siempre hay bendición. La prosperidad es el resultado de la obediencia. Su prosperidad y mi prosperidad, sin duda, van a ser el resultado de una vida de obediencia. Levítico 26, 13 dice, leeré solo el 3 y el 4. Si anduviereis en mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Sabe? La obediencia afecta lo físico, afecta lo material y afecta lo espiritual. Una vida de obediencia, hermano, también trae consigo disciplina, trae docilidad, trae sometimiento y trae entrega. Y el enemigo sabe eso, y por eso él usa la estrategia del engaño. La estrategia del diablo es realmente engañarnos para que sin darnos nosotros cuenta, desobedezcamos a Dios. Si el enemigo nos logra engañar, entonces nos lleva a hacer lo que nuestras emociones dictan o lo que él quiere. Y entonces vamos a entrar nosotros en una vida de desobediencia a Dios, dándonos cuenta o sin darnos cuenta. Esto no altera las consecuencias. Por eso es tan importante saber y conocer la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no es revelada sino a aquellos que desean practicar su voluntad, que desean obedecerle. La persona con un corazón rebelde, con un corazón lleno de orgullo, hermano, es una persona que difícilmente puede entender o recibir la guía del Espíritu Santo. Porque esa rebeldía lo lleva siempre a oponerse a la autoridad. Y muchas veces la voluntad de Dios es transmitida a través de las autoridades dentro de la iglesia. Pero la persona que no entiende estos principios simplemente se subleva contra la autoridad y hace lo que quiere. Y ahí es donde comienza a vivir en una voluntad que no le conviene al creyente. Nosotros podemos vivir en dos voluntades. La primera, que es la que nos conviene, es la voluntad perfecta de Dios. Es esa voluntad donde vivimos en obediencia plena a lo que Dios nos dice. Y la segunda es la que no nos conviene, que es la voluntad permisiva de Dios. No es que Dios esté de acuerdo con lo que hacemos, pero Dios nos permite hacer muchas cosas de acuerdo a nuestro corazón y nuestras emociones, y a veces de acuerdo a nuestra mala crianza. Pero esa voluntad, hermano, es una voluntad que abre puertas al enemigo y que traerá sus consecuencias. No importa si el creyente sabe lo que hace o no sabe lo que hace. Hermano, la ley no sabe discernir entre alguien que no sabía lo que hacía y alguien que sí sabía lo que hacía. Quebrantó la ley, entonces es digno de ser castigado. Ese es el proceso realmente que se lleva en el campo espiritual también. Entonces, el enemigo usa de estrategias para apartarnos de la voluntad de Dios con la idea de que las consecuencias de esa desobediencia vengan a nuestras vidas. Recuerde que la obediencia produce prosperidad.
pero la desobediencia produce destrucción. Muchas veces el creyente cree que Dios está en lo que hace porque Dios no ha intervenido o le permite ciertas cosas. Pero cada vez que Dios permite ciertas cosas, también es esperando que el creyente se arrepienta y vuelva a la perfecta voluntad suya. Entre más dura el creyente en arrepentirse y volver al camino correcto, mayores van a ser las consecuencias de esa desobediencia. El enemigo utiliza muchas estrategias para desviarnos, hermano, de la voluntad de Dios. Y sabe, Dios quiere bendecirnos en todas las cosas. Y ahí es donde podemos hablar y aplicar lo que la palabra de Dios dice, que todo ayuda bien a los que aman a Dios. Hermano, Dios quiere que todas las cosas nos ayuden realmente y nos traigan bendición. Pero muchas veces nuestra actitud, nuestra desobediencia, lo que trae son consecuencias negativas a nuestra vida. Y no es que Dios nos esté probando o Dios nos esté enviando esos problemas o esas circunstancias, simplemente son consecuencia de una vida de desobediencia. Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas, que es perverso. ¿Quién lo va a conocer? Hermano, y es que un corazón enfermo es un corazón engañoso. El corazón tiene su propio cerebro, tiene la capacidad de entender y discernir, pero cuando el corazón está enfermo, cuando el corazón está lleno de orgullo, entonces también ese conocimiento o ese cerebro es dañado, es corrompido y todo lo entiende mal. Por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él va a manar la vida. Entonces, cuando una persona toma decisiones basada en sus sentimientos, está propensa a desobedecer a Dios. Un corazón contaminado es un mal consejero, sin duda. Hermano, hay muchas formas como el enemigo va a buscar engañarte, de manera que tú te desvíes de la voluntad perfecta de Dios. Y es que la voluntad perfecta de Dios, hermano, realmente es lo mejor para el creyente. Es lo mejor para el creyente. Es muy importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, que seamos gente sumisa a la autoridad, gente obediente. Muchas veces no hay que entender la razón de por qué hacemos algo, como no necesitamos entender plenamente por qué Dios nos dice que no hagamos tal cosa. Quizá a nosotros nos parece que no es algo malo, mas sin embargo, Dios, que es un Dios sabio, y que sus pensamientos son más grandes y más altos que los nuestros, y su sabiduría es eterna, Él sabe por qué lo dice. Y aunque yo no lo entienda, yo debo obedecer. Lo que sí sé es que al obedecer, estoy atrayendo sobre mi vida bendición. La palabra de Dios dice que todo aquel que hace la voluntad del Padre, dijo Jesús, que está en los cielos, ese es mi hermano y esa es mi hermana. ¿Sabe? Los hijos de Dios debemos vivir bajo la voluntad perfecta de Dios, que es la voluntad donde vivimos los que obedecemos. Cuando usted aprenda a vivir bajo esa voluntad perfecta, usted va a ver cómo todas las cosas le ayudan a bien y cómo la bendición llega a sus vidas, porque recuerde que la prosperidad es el resultado de una vida de obediencia. Hermano, las estrategias del enemigo no cambian. Él sigue usando las mismas estrategias que le funcionaron. Dicen por ahí que equipo que gana no se cambia. Entonces, cuando nosotros vemos en el Génesis capítulo 3, cuando la mujer es engañada por la serpiente, nos damos cuenta que la estrategia del enemigo, que es el engaño, hermano, que lleva parte de verdad y parte mentira, que también lleva una tergiversación de las palabras de Dios. Nosotros vemos que esa estrategia le funcionó al enemigo en ese entonces y también hoy día sigue funcionando. Hay muchos creyentes que se salen de la voluntad de Dios porque tergiversan las palabras de Dios, porque acomodan la escritura a su conveniencia según ellos. Lo que no saben es que no la están ajustando a su conveniencia, sino que lo que están haciendo es saliéndose de la voluntad perfecta de Dios. Entonces, a lo malo comienzan a llamar bueno y a lo bueno
comienzan a llamar malo. Para que nosotros podamos vivir una vida de obediencia a Dios, necesitamos tener un corazón sano. Necesitamos tener una vida realmente sometida a Dios, de manera que su voluntad sea revelada a nosotros. Mucha gente cree que va a obtener bendición haciendo X cosa porque a ellos le parece en su arrogancia que es lo correcto. Mas, sin embargo, si eso está contrario a la Escritura y salido del orden establecido por Dios, esas acciones, aunque a ellos y a otros les parezcan correctas, van a traer consecuencias a su vida. La desobediencia produce destrucción, produce muerte y produce que la presencia de Dios se aleje de nosotros. Por eso, cuando Eva come de la fruta, hermano, y le da a Adán también, pues ellos son expulsados del lugar de su bendición, del huerto del Edén, donde estaban protegidos, donde todo fructificaba. Y ahora tendrían que sembrar una tierra que produciría cardos y espinos. Hermano, la vida se les complicó por la desobediencia. Qué hermosa era la vida cuando vivían en obediencia. Pero después de esa desobediencia, de caer en la trampa del enemigo, la vida se les complicó terriblemente. Y hoy día hasta nosotros vivimos consecuencias de esa desobediencia, de esta primera pareja sobre la tierra, de Adán y Eva. Entonces, la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, pues trajo consecuencias a nosotros también. Así la desobediencia de los padres va a traer consecuencia sobre los hijos. Hermano, ignorar o querer ignorar la voluntad de Dios no nos va a librar de las consecuencias, ¿sabe? Yo he visto gente que trata de cruzar una calle y cuando ve que vienen autos, lo que hace es cerrar los ojos y correr, como si cerrando los ojos el auto no los fuera a golpear, si fuera tan sencillo. Mas sin embargo, hermano, aunque cierre los ojos o los abra, simplemente va a tener las consecuencias de haber cruzado mal la calle. Pero hay gente, hermano, que cierra los ojos y sale corriendo como si así fuese a evitar las consecuencias. Y hay gente que en el Señor hace lo mismo, cierra los ojos y sigue corriendo en su necedad, como si fuera a evitar las consecuencias. Uno no corta la maldición diciendo no recibo la maldición. Si las maldiciones se cortaran solamente con eso, sería muy sencillo. Solamente hago algo incorrecto y digo, corto la maldición. Pero así no funciona. Esto es un reino de legalidad. Es importante vivir una vida de obediencia y entonces usted puede decir, yo no recibo tal cosa porque yo vivo en obediencia a mi Dios, en la perfecta voluntad de mi Dios y estoy cubierto por su mano. Pero si vivo una vida de desobediencia, por más que ore, por más que reprenda y por más que trate de renunciar y decir palabras, son palabras vacías. Palabras que no llevan autoridad, ¿sabe? Autoridad es producir algo. Cuando se decía, y este habla como alguien que tiene autoridad, lo que quiere decir es que cuando habla, produce algo con esas palabras. Un creyente desobediente, por más que diga las palabras correctas, no va a producir que las maldiciones se corten sobre su vida. La única forma de cortar la maldición, hermano, es a través del arrepentimiento. Sin duda, arrepentimiento, hermano, como hemos dicho en otra ocasión, es un cambio de manera de pensar, pero es dejar de hacer lo que no le agrada a Dios. ¿Qué ganaría yo si digo lo siento, Señor, pero sigo haciendo lo que Dios no me mandó a hacer? O sigo haciendo lo que a Dios no le agrada. Entonces, el arrepentimiento es fundamental para la restauración. Si no hay un reconocimiento del error y de la falta, entonces no va a haber un verdadero arrepentimiento. Por eso, aunque alguien diga lo siento, pero si no reconoce su falta, no se va a cortar la maldición de sobre su vida. Y la bendición no lo va a poder alcanzar y va a seguir cosechando consecuencias de la desobediencia. La obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. La desobediencia, sin duda, va a destruir a
a la persona, pero la obediencia va a hacerla próspera. Por eso en esta mañana medite en esto. Si usted ha andado fuera de la voluntad de Dios, ha andado haciendo lo que a Dios no le agrada y ha andado caminando en la voluntad permisiva de Dios, arrepiéntase de ese pecado, hermano, y vuelva a su posición original. Deje de hacer lo que Dios no le mandó a hacer, porque Dios no va a cambiar. Dios no va a alcahuetearle a usted su desobediencia, ni a mí tampoco. Entonces, pídale perdón a Dios y deje de hacer lo que a Dios no le agrada y entre a caminar bajo la voluntad perfecta de Dios y sea bendito. Que Dios les bendiga.